Oh, this side had Y breakfast. con eso, damas y caballeros, Well, with that, we give, ladies and pido al gentlemen, apóstol que tome el tiempo para el consejo de la palabra. for the apostle to take the word. Alabado sea Dios, denle ese aplauso a Blessed be his name. Cristo, Give that applause to Christ, porque Él es el único digno de la gloria, because he's the only one worthy of del glory, honor, of honor, de la alabanza, of worship, de la adoración. of praise. Y sabe que todo eso And you know all that se concentra en nuestro estilo de vida. is concentrated in our lifestyle. La mejor manera de adorar a Dios The best way to worship no es aquí sentado o parado. is not being here standing La or sitting mejor down. manera de adorar a Dios The best way to do it es viviendo una vida de obediencia is living a life of que obedience nos lleva al servicio, that takes us to que service, nos lleva a poner la mano en el arado, that puts our hand in the plow, para decirlo de una manera bíblica, to say in a biblical term, y poder hacer algo para el reino de Dios. and be able to do something for the kingdom of God, Porque Dios nos llamó because God has called us para servir. to serve. El mismo Jesús The same nos Jesus dio el ejemplo. gave us that example. Él empezó sirviendo. He started Se serving, recuerda el caso que relata el Evangelio según San Juan. and if you remember the case in John, No había un siervo there wasn't a servant que se encargara de lavar los pies. that was in charge of cleaning the feet. Jesús llegó a una casa Jesus got to a y house, como era la costumbre, and since this was a tenía custom, que haber un siervo que lavara los pies. there was a servant needed to wash Pero feet. como no había nadie, But since there was no one to do y it, esta es la diligencia de aquel this is the diligence of him que sabe quién es en Cristo. that knows who is he in Christ. Se quitó el manto. Took off the mantle. El manto representa la honra. The mantle represents honor. El manto representa The mantle represents cobertura, identidad. covering and Y identity. Jesús se despojó. And he took it Es off. como lo que él hizo al venir a la tierra. It's like what he did coming to earth. Se despojó a sí mismo He relieved himself. y no le importó And he didn't care tomar forma de hombre to take the form of a y man llegar hasta la muerte de la cruz. and go to the cross to Y die. está escrito en Gálatas 3:13, And it's written in Galatians, maldito el que es colgado de un madero. damn is the one who is hung De from manera the cross. que lo que hizo al quitarse el manto So what he did when he took off the era mantle, una expresión de lo que él ya había hecho. it was an expression of what he had Porque already dijo, done. el Hijo del Hombre Because the Son of Man vino para servir came to serve y no para ser servido. and not to be served. Se quitó el manto, He took off the mantle, se puso la toalla put the towel, y empezó a lavar los pies de los discípulos. and started to wash the feet of the disciples. Estaba haciendo un acto profético He was doing a prophetic act para que ellos pudieran caminar so they could walk en pos del llamado divino. in the calling of the divine. Eso es lo que significa ese lavamiento de pies. That's what the significance of washing the feet Él estaba was. ordenando los caminos. He was guiding the feet. Y Pedro the dijo, steps. nunca me lavarás a mí los pies. And Peter said, you will never wash my Y feet. el Señor dijo, si no te lavo los pies, And the Lord said, if I don't do it, no tendrás parte conmigo. we will have no part Lo que with me. estaba diciendo es, What he was saying, tienes que aprender a caminar de una manera diferente what he's saying, that you have to learn how to walk in a different way. para que yo pueda darte lo que tengo para ti. So I could give what I have for you. Si no caminamos con Dios, If we don't walk with God, Él no tiene la responsabilidad y la obligación he doesn't have the responsibility or obligation de hacer nada por nosotros. to do anything for us. Por eso Él dijo, por sus frutos los That's why he said- conoceréis. By your fruits I will know you. Hoy vamos a hablar Today we're going to talk de un tema vinculado con todo esto, a topic that's all involved with this. que es fe That is faith y confesión de fe e identidad. confessions of faith and Fe, identity. confesión de fe Confession of e faith identidad. and identity. La fe es el acto de creer, Faith is the act of believing, de aceptar, to accept, de estar convencido. to be convinced. Viene del griego pistis, Comes from the Greek word que pistis. es un verbo, That's a verb. donde ese
convencimiento where interior that conviction inside of you debe de llevarnos a una actitud o acción de fe that should take us to an attitude of action of que faith se confiesa con nuestra boca. that you confess with your mouth. La Biblia habla de la importancia de la declaración que podemos hacer a través de nuestros labios The Bible speaks of the importance of what you do when you open your mouth para poder desarrollar to be able to una develop identidad correcta delante de Dios. an identity correct in front of God. Dice el Proverbios capítulo 23 y verso 7, Proverbs 23:7 says, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, "For as he think in his heart, así es él, so is he." tal es él. So is he. Medita por un momento cómo te ves a ti mismo, Meditate for one moment how you see yourself. cómo te percibes How do you perceive y yourself? cómo te proyectas. And how you project Y una manera muy sencilla in a very simple de poder way manifestarlo to be able to manifest es it ver que cuando las personas no tienen una correcta identidad, is when you see a person that doesn't have the right caen en identity, periodos depresivos, they fall in periods of depression, en momentos de confusión y conflicto moments of confusion and conflict sobre quiénes son over who they are y para qué están aquí. and for what the reason they're Todo here. eso tiene que ver All that has to con do una identidad incorrecta. with an incorrect identity. Nuestro mayor nivel de identidad Our major level of identity está conectado is connected con lo que Dios dice que with somos. what God says we are. Y Dios dice que somos sus hijos. And God says that we are his No children. somos pecadores perdonados We are not sinful o pecadores arrepentidos. or repentant of sinners. Somos hijos de Dios, We are children of God, nacidos de nuevo. born again. Y eso es lo que tiene que prevalecer en nuestro corazón. And that's what should prevail from our hearts. Porque así como te ves Because the way you see y yourself así como te valoras, and how you value yourself, así te vas a proyectar that is how you're going to project, y así te va a ver la gente. and that's how people will see Hay you. personas que viven There's people that en live sus dolores, en sus angustias, in their anguish and hurt, en sus recelos y resentimientos, their feelings hurt, en sus conflictos And their- internos, internal conflicts, y por eso no encajan en ninguna parte. and that's why they don't fit in one place. Por eso Santiago dijo That's why James said que tengamos cuidado de no ser de doble ánimo, that we should be careful of being double-minded. porque la persona de doble ánimo Because a person with double feelings es inconstante is en inconsistent todos sus caminos. in all his ways. Por eso es que en las congregaciones vemos That's why in the congregations we see personas muy inestables, unstable people, personas que no pueden asumir un compromiso a largo plazo, people that can commit to a compromise, personas que se alteran people that alter por cosas que las deberían ayudar a crecer. from things that should help them. Porque todo lo que Dios permite a nuestro alrededor Because everything that the Lord permits es around con el our surroundings propósito de desarrollar nuestra identidad de hijos, is the purpose to develop our identity as kids, que children, podamos madurar, that we can que mature, podamos crecer. grow. Pablo le dijo a la iglesia de Galacia y nos dice a nosotros, Paul told the church of Galatians and us, y él declara, and he declared, cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. when I was a child, I thought like a child, spoke like a child, and acted like a child. Y muchas veces, And many times, él dijo después, he said later, pero cuando fui adulto, but when I became an adult, dejé las cosas de niño. I left the childish things Hoy en behind. día, por Nowadays, falta de identidad, For lack of identity, hay muchas personas there's many people que siguen pensando como niños, that still think like a child, actuando como niños, acting like a child, hablando como niños. speaking like a child. Pablo lo dijo de otra manera. Paul said it in a different Y way. dijo, ¿acaso no hay contiendas y divisiones entre ustedes? Are there no divisions between you guys? Y eso revela And that la reveals condición interna de una persona. the intercondition of a person. En Cristo Jesús, Jesus Christ, formando su iglesia, forming his church, van a haber diferencias, there's going to be differences. van a haber situaciones que nos incomodan, There's going to be uncomfortable situations. pero van a haber roces. But they're going to be
roses. Pero tiene que llegar un momento But a moment has to arrive donde la madurez where maturity se manifieste manifests en medio de esas circunstancias. in the middle of that circumstance. ¿Cómo reaccionas en medio de la presión How do you react in the middle of y de la pressure adversidad? and adversity? Revela lo que tú tienes dentro. Reveals what you have inside Lo of you. que el hombre piensa de sí mismo en su corazón, What man thinks of himself in his heart, así es él. that's how he is. Pero la palabra de Dios But the word of God nos enseña shows us que una persona es, that a person y is, léalo ahí, and read it y there, va a vivir de acuerdo a lo que piensa en su corazón, and will live according to what he believes in his lo que heart, tiene en lo íntimo. what he has Hay inside. personas que no There's- cambian su actitud There's people that don't change their attitudes porque no han cambiado íntimamente. because they haven't changed internally. Adquirieron They got costumbres, customs, expresiones cristianas, Christianese, aprendieron versos de la palabra, verses of the word, pero cuando viene el roce, but when the comes, se va a situation comes, manifestar lo que nosotros hemos pensado. what will manifest is what we nosotros think mismos. of ourselves. Vamos a cosechar eso. That's what we reap. Hoy en la mañana hablábamos con mi esposa This morning I was speaking with my wife, y salió el comentario and a comment came out acerca de que por qué personas que tienen mucho tiempo en la iglesia, en la congregación, why is it that people with many years at church siguen repitiendo sus patrones una y otra vez. keep on repeating their patterns one and a time again? Alguien me decía, pero oran, But they pray, pero asisten a la iglesia, but they go to church, pero no están teniendo un impacto de transformación en su ser interior but they're not having an impact of transformation internally para poder manifestar a Cristo. to be able to manifest Y Christ. esa manifestación de Cristo And that manifestation of es Christ el fruto del Espíritu. is the fruit of the Spirit: Amor, love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, bondad, goodness, fe, faith, mansedumbre, meekness, templanza, self-control. self-control. Thank you. You're welcome. Y eso es lo que tiene que evidenciarse And that should evidence cuando vienen las adversidades. when adversities come. ¿Cómo reacciono? How do I react? ¿Cómo enfrento? How do I face? Porque la mayoría de las Because veces the majority of times resultamos permitiendo we allow que nuestro corazón se llene de sentimientos encontrados that our heart gets filled with sentiments found. y empezamos a mirar a las personas y les sacamos la vuelta. And we start seeing people and turn our backs to them. ¿Por qué? Why? Porque nuestra identidad está quebrantada. Because our identity is broken. Como creyentes tenemos opción de escoger. As believers, we have options, Dos opciones. two options. Número uno, Number one, lo que pensamos de nosotros mismos what we think of ourselves está relacionado is in relation con lo to que el sistema and what the en el cual system vivimos nos ha dicho. in which we live has told us. Eso significa This through lo que nos dijeron nuestros padres. what our parents told us. Muchas veces los padres Many times our parents, no tenemos we sabiduría don't have wisdom para poder expresar a nuestros hijos, to be able to express to our kids, sino que somos toscos. so we're tough. Les decimos, no sirves para We nada. tell them you're useless. Nunca saldrás You would adelante. never go ahead in Y life. es una autoridad la que lo está diciendo. And that is an authority that is Y saying eso it. marca los And corazones that marks the heart. y empiezan a pensar que son unos fracasados. And they really start believing that there are no one. Alguien está escuchando lo que estoy diciendo. Is someone hearing what I'm saying? Empiezan a decir que son unos They inútiles start saying I am useless y crean una identidad equivocada and create an identity that's not right por causa de lo que se les dijo, for the cause of what's por been told, causa de lo que las personas que los rodean les dijeron, for those that were surround them have told them, por causa de las actitudes que otros tuvieron for reasons that others y had marcaron attitudes nuestra vida and marked our lives negativamente. in a negative way. Pero la pregunta es, But the question is, ¿por qué lo permitimos why do we allow it si ya venimos y vivimos en Cristo? if we already live in Christ? Cuando vivimos en Él, When we live with Him, nuestra identidad debe de afirmarse, our identity should be affirmed en segundo lugar, en lo que Él
dice que somos. And number two, in what he ¿Qué says es lo we que are. Dios dice de ti? What does God say about Y eso you? lo vas a encontrar en la escritura. And you will find that in Scripture. Uno de los One comentarios of the que commentaries me hacía mi esposa esta that mañana my wife was saying, fue: porque hay personas why are they people que tienen tanto tiempo en la that iglesia, have so much time at church pero siguen actuando de una manera that incorrecta? they continue to act in a bad way? La razón, le decía yo, The reason I es told por her falta is for de oración, lack of prayer, una oración consciente, a consistent no prayer, una oración religiosa, not a religion prayer, no una oración para pedir a Dios, not a prayer to ask sino from una God, oración but a prayer para conocer el to corazón know de Dios, the heart of God. para que, como dijo el salmista, Like the psalmist said, Él nos examine en lo íntimo. he examines us in the intimate. Pero ese tipo de oración, But that type of prayer, para que sea una oración consistente y for poderosa, that to be a prayer that's consistent and como lo dice powerful, Santiago, like James says, que la oración del justo tiene poder. that the prayer of the righteous has Pero power. esa oración But that prayer se hace poderosa becomes powerful cuando nosotros when we nos disponemos a become obedecer ourselves la available palabra de Dios. to obey the word of God. Encontré a alguien I found someone el día de ayer yesterday, y lo saludé con respeto y le dije: ¿cómo estás? and I said hi to them respectfully. Me How are dijo: you? pues más o menos. And he said, I'm okay. Le dije: podrías estar bien todo el tiempo You could be good all the time si tuvieras constancia if you had consistency para leer la palabra de Dios cada día, to read the word of God every day, para poder incursionar en lo que Dios dice para to ti, be able to find out what he says about no you, con la intención de buscar lo que quieres encontrar, not with the intent of you finding what you're looking sino con for, la intención de buscar lo que Dios dice y tiene para ti. but with the intent of what God says Él about me you. dijo, And he said, esta persona, this person, es que cada vez is every time que yo me acerco a Dios that I become close y to God empiezo a tratar and I de try leer y leo la to Biblia, read the scripture, empiezo a tener problemas en mi I casa. start having problems at home. Oh, lo que sucede Oh, what's es happening que ahí hay una lucha de naturaleza humana. that there is a battle. Tenemos la tendencia, el diablo, el tendency enemigo. to say, oh, the devil, the A mí enemy. me incomoda eso, That makes me de uncomfortable. que de todo decimos el enemigo se metió en mi That matrimonio. No, We no. always say it's the devil that got in between our marriage. Fue tu naturaleza humana No, it no was your renovada. human nature not being renewed. Porque seguimos viviendo Because we continue to live con la misma with identidad the same identity, torcida y retorcida reversed and reversed, con la que nosotros vivimos antes de Cristo. with the one that we lived before Christ. Y pasa el tiempo And time y goes, pensamos and we think que por asistir a la congregación just by assisting the va a congregation, haber una transformación. there will be a transformation. El escritor a los Hebreos dijo Hebrews says en el capítulo 5, in chapter 5, a causa del tiempo for cause of time, deberían ser you maestros, should be teachers. pero son tales But you are, que es necesario that otra vez it's necessary again enseñarle los rudimentos del evangelio. to show you the renderings of the evangelists, Tu the gospels. madurez Your maturity se va a manifestar en las relaciones, will manifest in your se relationship va a manifestar en la forma en que interactúas con otro, and the way you interact with others. porque es fácil amar a Dios que no lo vemos, Because it's easy to love God that we don't see Him. pero es difícil amar al prójimo que sí vemos. But it's hard to see the ones that we actually see. To love the one who we actually see. Es difícil amar al que vemos It's hard to love the one we see. cuando ponemos sus actitudes When we put their y attitudes sus debilidades and weakness por encima de los ojos del amor. over the eyes of love. Porque la Biblia dice Because the Bible says que el amor todo lo espera, that love is que el patient. amor es perdonador, It forgives. que el amor es benigno. It's kind. ¿Qué es ser benigno? What does that mean?
es ver lo bueno de las is personas to see the good in y people no lo negativo que se está and manifestando. not the negative that is being Porque si manifested. nosotros Because if we- estamos We are constantemente, consistently es que a veces esa persona es carnal, no cambia, no transforma su person vida. is in the flesh. He doesn't change his life. Lo que sucede es lo que dijo el Señor Jesús, What's happening is what Jesus que said. los estamos reteniendo en su condición, That we're holding them back by their condition, que los estamos reteniendo That we're en su holding them inmadurez. by their Lo que immaturity. debemos hacer What we should es do darles palabras is de give them word vida, of life. darles palabras Give them words para que ellos se conviertan so they can convert en lo que Dios quiere que sean. in what God wants them to be. No remarcar lo que son, Not remind them what they sino are, lo que Dios quiere ver en ellos. but what God sees in them. Esa debe de ser nuestra expresión de fe. That should be our expression of faith. Por eso es que Dios habla acerca de nosotros, That's why God speaks of us, pero nos enseña but teaches us que la raíz está en el corazón del hombre. that the root cause is in the heart Mire of lo que le man. pasaba a Pablo, el gran apóstol. Look what happened to Paul, the great Romanos apostle. capítulo 7, verso 15. Romans 7:15. Y Pablo decía, And Paul said, porque lo que yo hago because for which I do, no lo entiendo. not for what ¿Te ha I pasado would. alguna vez Has that happened to que nos you? dices, pero no entiendo por qué estoy reaccionando de esta manera? That you are asking yourself, I don't know why I reacted this No way. entiendo. I don't Y know. luego dice, And then it says, y ni hago lo que quiero. and I do what I don't. ¿No te ha pasado que dices, ahora sí, Señor, All right, has that ever been voy a happened to you? empezar? I'm going to start, Lord. Pero ese es el querer. But that's the want. Pero luego dice, antes bien, But then it says, lo que aborrezco, what I eso abhor, hago. that's what I do. ¿Te ha pasado alguna vez? Has that happened to you? Que hay cosas que sabes que tienes que dejar, There are things you know you have to leave, pero no tienes el valor de dejarlas. but you don't have the courage to leave them Porque no te alcanza la voluntad y la decisión. because you lack will and decision. Necesitas You el need- poder de la palabra de Dios. You need the power of Y the word of Pablo God. sigue And diciendo, Paul continues to says, y si, verso 16, verse 16, hago lo que no quiero, I do what I want. apruebo que la ley es buena. Verso 16, Romanos capítulo 7. And I do, and if I do what I don't want, I approve that the law is good. Ok, ¿qué está diciendo Pablo ahí? Okay, what is Paul saying Está there? diciendo que la falla He's saying no está en la palabra de Dios, that the fault is not in the sino word que of la God, falla está en nuestro that the corazón. fault is in our heart. Porque Dios es eterno y es perfecto. Because God is eternal and perfect. Y Él siempre cumple lo que And dice. he always fulfills Pero what he says. piensa por un momento, But just think for a moment, ¿qué tan alineada how aligned está tu vida is a your la life palabra de Dios? to the word of God? Para cumplir lo que Él dice que hay que hacer. So what he said is fulfilled. No lo que sentimos hacer. Not what we feel to do, No lo que queremos not hacer. what we want to do, Sino lo que Dios dice que But- tiene que ser. but what God says has to Y happen. Dios dice, despójense del viejo hombre con sus hechos. And God says, leave the old man with his El acts. problema que tenía Pablo en esta etapa de su vida The problem that Paul had in this lo stage of his life, expresa él claramente. he expressed it clearly. Estaba siendo controlado por su naturaleza humana, He was being controlled by his human nature, no por la palabra. not by the word. En el verso 18, In verse 18, Pablo nos aclara un poquito el pensamiento. and he clears up the message a Y bit. en algo nos tenemos que identificar en ello. And then we have to identify it. Y dice, porque yo sé que en mí, And I know that in me, esto es en mi carne, this is in my flesh, no mora el bien. good does not dwell. Identifiquemos nuestras debilidades. Let's identify our weakness. Empecemos por buscar Let's start by seeking. por qué nos irritamos, Why do we por qué nos become annoyed? molestamos. Why do we become annoyed Cuando nuestra esposa o esposo when our spouse nos dice algo que no nos agrada, says something that we don't like? ¿por qué nos molestamos? Why do we get bothered? El problema The problem es que en la carne no mora el bien. is that in the flesh, the good does not dwell. Entonces yo tengo que dejar de pensar So I have to start en qué es thinking, lo que quiero que mi pareja cambie o que el hermano cambie what do I want my spouse or my brother to change? y empezar a pensar And start en thinking lo que yo debo cambiar. and what I have to change. Pablo reconoció, Paul recognized en that. mi carne no mora el bien. In my flesh, good does not Porque dwell.
el querer el bien está en mí, because the wanting of good is in me, pero no el hacerlo. but not in doing it. Oh, ¿cuántas veces hemos estado en esa encrucijada? How many times have we been caged in there? Que oímos lo que Dios quiere y queremos hacerlo, We hear what God wants and we pero want to do it, al final but at the end, no lo hacemos. we don't do it. Dice el verso 19, Verse 19, porque no hago el bien que quiero, because I don't do the good sino that I el mal want, que no quiero, but the evil I don't want, eso hago. that's what I do. Le pasó a Pablo. That happened to Y es Paul. muy honesto al confesarlo And he's very honest to y confess al it escribirlo and write it para bendecir a la to iglesia. bless the church. Cuando aprendemos a reconocer nuestras flaquezas When we start to understand our y weakness nuestras debilidades, and our debility, sabemos and we know cuáles son las áreas que tenemos que controlar what areas we need to control en nuestra naturaleza in our humana, human nature, entonces therefore, vamos a empezar a entender we will start qué es understanding lo que Dios quiere que hagamos. what God wants us to do. Si me estoy expresando bien esta Am mañana. I expressing myself well this Y morning? Pablo luego aclara And then Paul en el here verso 22. in Y 22, mire qué tremendo. and look how tremendous, Porque según el hombre interior, because the inner man, me deleito en la ley de Dios. I delight myself in Él God. dice, tengo un hombre interior, I have an inner man, una naturaleza que se deleita en la palabra. I have a nature that dwells good in the word of Pero God. luego dice, But then it says, pero veo otra ley que está en mis miembros, but I see of another law that is in me, que se revela contra la ley de mi mente that reveals against the law of my mind y que me lleva cautivo and holds me a la captive ley del pecado to the law of que sin está en mis miembros. that is in me. ¿En dónde está el problema de Pablo ahí? Where's the problem of Paul? En su mente. In his mind. Porque dice, Because it says, se revela contra la ley de mi mente. it reveals against the law Por of eso my Dios mind. dice, renuévense en el espíritu de la mente That's why God says, renew yourself in the spirit para poder comprobar to be able to show cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. what is God's will that is perfect. Pero ¿cómo renuevo mi mente? How do I renew my A mind? través de la palabra de Dios. Through the word of God. La solución a este conflicto The solution to this es conflict la palabra de Dios, is the word of God. ubicada no solamente en nuestra mente, Not only located in our mind, lo que se llama logos, what is called logos, sino también en nuestro corazón, but also our heart, lo que se llama rema. what is called rema. Tiene que haber una activación de la palabra en mi corazón, There has to be an activation of the word of God in my porque heart. puedo tener en mi mente mucho conocimiento, Because I could know a lot through my mind, pero poco impacto en mi corazón. but little impact in my heart. Y entonces no hay transformación, And therefore there's no transformation. porque el conocimiento en sí mismo, Because knowing of el yourself, Señor dijo, the Lord said, la ley, el conocimiento mata, the law, the understanding kills, pero el espíritu da vida. but the spirit gives life. Necesitamos que el espíritu de la profecía We need that the spirit of prophecy se active en nosotros becomes active in para ourselves, que nuestro hombre so interior our inner man sea transformado, can be transformed. mientras el hombre exterior Meanwhile, the outer man está siendo sometido. is being submitted. Por eso dijo Pablo en Gálatas That's 2:20, why Paul says in Galatians, con Cristo with Christ, estoy juntamente I am crucificado. crucified. Y ese es el primer paso. That's the first Y step. luego dice, y ya no vivo yo. And then it says, I don't ¿Por live. qué? Porque murió Why? en la cruz. Because he died in the cross. Murió en He Jesús. died in Christ. Porque el que pierde su vida, Because that one that loses his dijo life, Jesús, said Jesus, este la hallará. he will find it, Pero el que la encuentra, but the one that finds it, este la perderá. he will lose it. ¿Qué significa? What does that mean? Con Cristo estoy juntamente crucificado. I am with Christ Ya crucified. no vivo yo, I no longer live porque estoy muerto en la cruz, because I died on the sino cross, que Él but he vive en mí, lives in me. porque hay una vida de resurrección. Because there's a life of resurrection. Oh, gloria a Dios. Oh, glory to God. Y luego dice, And then it says, Sabacama, y lo que vivo en la carne, And what I live in the flesh, pasucamama, lo vivo en la fe de Dios, I live it in the faith of God porque Él murió because he y died se entregó por and gave mí. himself for me. Eso debería darnos gratitud. That should give us gratefulness. Eso debería darnos una sensación de That seguridad. should give us a sensation of safety. Pero tengo que venir a la cruz. I have to come to the cross, Y eso es muerte. and that's death, Eso es negación. negative, Eso es entrega. and giving yourself Eso es up. sacrificio.
sacrificio. Sacrifice. Yo recuerdo los días de mi juventud I remember in my youth, que me tiraba en el piso, abría los brazos I would throw myself on the floor and open my y arms decía: con Cristo estoy juntamente that I am with Christ crucificado. crucified. Ya no vivo yo, vive tú en mí, I no Señor. longer live, you live in me, Lord. Pero sigo viviendo en la carne. But I still live in the flesh. Tengo que. I have to. Pero lo que vivo en la carne But when I live in the flesh, lo tengo que vivir en la fe. I have to live it in faith. O sea, mi naturaleza carnal So my human carnal nature ya está bajo control. is under submission, Me under gusta control. lo que dice en una nota marginal de la Biblia de las Américas, I like how it says, and it expresses it in the Bible of Americas, cuando habla de When it morir speaks al out hombre viejo. of dying of the old man. Pero esta versión dice: But this version says, reduzcan al hombre viejo a la impotencia. reduce the man to impotence. Porque te tengo una noticia, Because I have news. una buena y una mala. ¿Cuál A quieres good primero? one and a bad one. Which one do you want first? Bueno, la mala es que The tenemos bad una news- naturaleza pecaminosa. That we have a nature that is sinful. Pero la buena But the good one, es que tenemos el poder de la resurrección en nosotros. that we have the power of the resurrection in us. Hemos sido vivificados We have been lived por su espíritu by His Spirit, y hemos resucitado con and we Cristo. resurrect with Christ. Pero primero hay que morir en la cruz So first we have to die on the cross para después poder resucitar. for then to be resurrected. ¿Conoce usted a alguien que haya resucitado pero que no haya muerto? Do you know someone that has been resurrected but hasn't died? Para resucitar primero hay que morir. To be able to resurrect, you have to die first. Para esto Dios requiere dos cosas de nosotros. And this requires two things from us. Uno, One, la fe de Dios the faith of God, o la fe en la palabra de Dios. or the faith in the Word of Esto God. significa, That means si Dios lo dice, if God says it, es verdad, it's true porque es su palabra. because it's His Word. Esa es la convicción That is a conviction en Dios. in God. Tened la fe de Dios, dice una To versión. have the faith of God. No tener fe en Dios, Not to have faith in sino God, tener la fe de Dios. but have the faith of ¿Y cuál es God. la fe de Dios? And what is the faith of Porque God? Él sabe Because He que knows su palabra opera that His Word y operates cumple lo que Él dice, and fulfills what He la says. obra para la cual Él la envió. That's why He sent it. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a desarrollar en nosotros. And that's what we need to develop in ourselves. Esa fe That faith, internalizada. internal, Eso es la palabra rema, that's the word rema, actuando en tu corazón, in your heart. para que en los momentos de tensión So the moments of tension, tengas dominio propio, you have self-control, self-control. te puedas dominar, You can dominate te yourself. puedas quedar callado, You can stay quiet porque has decidido because you have que decided no más te defenderás tú mismo, that you will not defend yourself, sino que sea Dios el que but te let it be defienda. God that defends you. Que sea Dios el que te levante. That God lifts you up. Al leer Isaías 53 entendemos eso, When you read Isaiah, it says it. You understand it. porque él fue llevado Because he was como taken. un cordero al matadero, As a lamb to the slaughterhouse. pero él enmudeció, But He stayed no quiet. abrió la boca, He didn't open His mouth. y lo tuvimos por azotado, And we had Him for lost. por herido de Dios. His wounds, Estaba desfigurado He was disfigured por los golpes, por los azotes, for the hits. pero él estaba pagando un precio But He was paying a price. para que tú y yo hoy For me, you podamos tener today una nueva vida. can have a new life. Al no tenerla, And not having it, al no vivirla, not living it, estamos menospreciando la cruz. we are appreciating No of le the damos el cross. valor que tiene la cruz. We don't give the value of what it Y has. cuando hablo de la cruz, hablo del sacrificio de Jesús. And when I speak of the cross, I'm talking about the Porque sacrifice of si Jesus. escogemos vivir en la carne, Because if we decide to live in the porque flesh, esto es una decisión, because this is a decision, decidimos vivir en los conflictos de la naturaleza humana. deciding to live in the human nature, Tengo que aclarar eso. I have to make that Vivir clear. en la carne Living in flesh, significa vivir gobernado por mis pasiones, it means being governed by my passions, por mis impulsos, my impulses,
por lo que la naturaleza humana me pide. for what human nature asks of me. Porque estoy buscando la felicidad. Because I'm looking for happiness. ¿Y por qué la estoy buscando? And why am I looking for Porque it? estoy vacío de Dios. Because I am empty Porque from cuando God. estoy lleno de Dios, Because when I am full of el God, gozo del Señor es mi the fortaleza. joy of the Lord is my fortress. 1. One, La fe en Dios. the faith in God. La fe de Dios The faith of God es su palabra. and His Word. 2. Two, La confesión the confession de esa fe. of that faith. Porque tenemos que empezar a hablar Because we have to start talking, lo que speaking ahora tenemos en el interior. what we have internally. Porque está habiendo una renovación de mente Because there's a renovation of the mind y está habiendo una sumisión and a al submission hombre viejo. to the old man. Porque la mala noticia Because the bad news es que siempre tendrás esa naturaleza contigo. that you will always have that human nature No te with you. puedes librar de ella. You can't liberate from it. Siempre va a estar ahí. It would always be there. Y tienes que someterlo a la impotencia. And you have to submit it. Someter tus áreas de debilidad. Submit your areas of weakness. Ya deja de reprender al diablo por eso. Stop rebuking the devil for it. Decide someter esa Decide to submit naturaleza. that human nature. Dale ese aplauso a Cristo, Give that por applause to favor, Christ, please. que Él lo merece. He deserves it. Porque Dios es bueno. Because God is Proverbios good. 18, Proverbs 20 18:20 nos dice una verdad. tells us the truth. Con el fruto de su boca el hombre se sacia en el vientre. With the fruit of his mouth, the man satiates his belly. Con el producto de sus labios se saciará. With the product of his lips, he would be satisfied. La muerte y la vida Death and life están en el poder de la lengua. are in the power of the tongue, De los que la aman and those who love it comerán de su fruto. will eat its fruit. Dice, los que aman la vida. It says those that love his Porque life. tus palabras Because your words te van a desarrollar para vivir will develop you to live o te van a condenar para morir. or condemn you to die. Es más, There's more. Mateo, Matthew, en el capítulo 12, si no mal recuerdo, if I remember correctly, 12, el Señor dijo the Lord said, que de toda palabra necia que sale de nuestros labios, of all bad words that come out of our mouth, tenemos que dar cuenta. we have to render accounts. Mide tus palabras. Measure your words. No hables Don't speak las cosas necias, bad things, porque de eso te estás llenando. because that's what you're filling Cada yourself vez with. que tú estás criticando a alguien, Every time you're criticizing someone, murmurando de alguien, or speaking badly of hablando someone, mal de alguien, speaking wrongly of someone, declarando cosas negativas, declaring negative things, tu corazón se está llenando. your heart is being Y se filled está llenando. and is filling Y se está and is llenando. getting filled, Y te puedes volver un amargado. and you could become someone who, Y lo serio de eso es que dice Hebreos, and it's serious because in Hebrews, velad, hermanos. be vigilant. No sea Don't be que una raíz de amargura se meta en tu that corazón. a wrong root goes into your Y heart, por esa amargura and for that contamines a muchos. You For that contaminate- bitterness, bitterness, you contamines a muchos. contaminate many. O transmites vida You transmit life o transmites muerte. or you transmit death. Aprendamos a hablar. Let's learn how to speak. Desarrollemos ese poder. Let's develop that power. No hables de lo malo que ves en alguien. Don't speak of what the wrong you see in people. Habla de lo bueno que Dios tiene para él. Speak about what God has for Sé them. benigno. Sé benigno. Speak good. Si alguien te lastimó, If someone hurt you, si alguien te hirió, someone did you wrong, piensa think que a lo mejor esa persona that maybe that person está actuando desde su propio dolor, is acting out of his own desde heart su propia miseria. misery. Dice la escritura The word scripture que says la prosperidad del justo that the prosperity of the just despierta la envidia del impío. wakes the envy of the. Dale ese aplauso al Give Señor. that applause to God. No toda la gente se va a alegrar Not everyone's going to get happy porque a ti te está yendo bien, because it's going well for you, porque estás avanzando en la because you're vida, advancing in porque life, estás decidiendo because correctamente, you are deciding porque correctly, estás guiando a tus hijos por el camino del bien. because you're guiding your kids in the right. No todos se van a Not alegrar. everyone's going to be happy. Algunos van a decir, Some would say ese no lo he merece, doesn't deserve it. no debería tenerlo. Why does he have it?
esa persona that person debería fracasar. should be not successful. Como dijeron unos fulanos hace años que vinieron a plantar una iglesia Or for those that came at one point to establish a church aquí en el Metroplex, here in the Metroplex, y alguien lo recibió and someone que received había them estado aquí en esta congregación, that was in this pero congregation, por una raíz de amargura but through a root of wrong, se fue. they left. ¿Y sabe qué es lo triste? And you know what is sad? Que las personas buscan tapaderas That people look for covers y no dicen la verdad. and they don't say the truth. Y unos hermanos acá, dejemos ahorita un momentito estos que vinieron a plantar la Now, iglesia. put these that came and said that to the side, Pongámoslos en paréntesis. put them in the parentheses. Pero después de varios años, But after many years, una persona One que person. se retiró de aquí that retired from here vino y me dijo, came and said, porque cuando se fue me dijo, because when he left, he said, es que tenemos oportunidad de una casa. so we have an opportunity of a house. Tenga cuidado porque eso se puede convertir en la peor de sus pesadillas. Be careful because that could become one of your worst nightmares. No tener una casa está bien, Not to have a house, that's good. sino la razón por la cual But the reason usted of usa the eso como un house, pretexto. that you use that as a pretext. Y eso le pasó a esta familia. And that's what happened to this family. Dijeron, apóstol, They said, perdone. Apostle, sorry, Es que fíjese que cuando nos fuimos is that when we left, es porque teníamos roces con una familia. we had closeness with a family, Teníamos conflicto conflicts, y por eso nos fuimos. and that's why we left. ¿Sabe, hermano? You know what, brothers? Esa actitud manifiesta falta de carácter y madurez. That attitude manifests lack of maturity. Porque lo que deberían And haber hecho es identity. perdonar Because what they should have done is Ser forgiven them, sanos. be healed, y enfrentar la realidad. and face reality. Pero no. But no, Dijeron, no, es que por esto y por lo otro. no, they said because of this and Y that. hasta los pusimos en una iglesia que trabajaba con nosotros en ese We even tiempo. placed them with a church that worked with us. Y después de muchos años vino y me dice, fíjese que After so many years, they came to me and esa said, fue la verdadera razón por la cual nos fuimos. that's the real reason we left. Y ahora con mi esposa queremos And regresar, now with my wife, we want to return, pero nuestros hijos ya no quieren nada. but our kids don't want anything to do with it. Destruyeron la fe de sus hijos They destroy the faith of their kids por no enfrentar su carnalidad by not facing their y no morir a flesh sí mismos. and die themselves. Sacamos del paréntesis estos fulanos Let's take these brothers from the parentheses that we placed them in, y vinieron a abrir una obra. and they came to open a church. Y llegaron, decían ellos pues, That's what they said. porque hoy en día cualquier gente dice, soy pastor, voy a abrir una obra. Because nowadays anyone can say I'm a pastor and I'm going to open a church. No tienen ni el llamado They don't have the calling, ni la legalidad. ni the legal aspect Son of it. impostores They're imposters porque nunca los envió because they were nadie. never sent. No one, Ninguna autoridad reconoció lo que están haciendo. no authority recognized what they were doing. Buscaron por ahí a cualquier persona, ven y They ora por found mí. people there and say, hey, Oye, pray for soy me. pastor. oh, I'm pastor. No, no eres nada. No, you're nothing. Eres un ilusionado. You're Porque delusional ni con la ley Because now natural you- cumples. because you don't fulfill the flesh. Porque para ser pastor Because to be pastor, tienes que ser reconocido you por have el to be Estado. recognized by the state. ¿Cómo? How? Teniendo una organización reconocida por el gobierno. Having an organization recognized by the Es que government. no es una venta de tacos. It's not a taco stand. Hasta para eso necesitas Even permiso. for that, you need permission. No es nada más de que me pongo mi mandil y me pongo a vender tacos. It's en la not that esquina. I'm going to start making tortillas. Tacos Tacos para hacer las tortillas. to make tortillas. O digo las tortillas para hacer los tacos. And tortillas to make tacos. No me confundas, hombre. Entonces estos fulanos, la primera oración que hicieron fue esta. Y ya voy a So they cerrar. pray. And I'm ¿Qué closing. hora es? Ah, hombre, es temprano. It's early. Ya voy a terminar. I'm about to finish. Es que aquí no miro el tiempo. You can see Yo no sé cuánto tiempo me dieron. Son las 11 y how much media. time did y'all give me? It's 11:30. Y ahí ya dice que me pasé del tiempo. Ese reloj no sirve. That clock Ya doesn't se work. puso en rojo. Debería in red. estar en verde. Ahora be sí in lo green. miré. ¿Cómo está eso? 1 minuto con 6. ¿Eso es lo que me queda o eso es lo que me pasé? Es que las luces no me dejan ver. I can't see. A usted sí lo miro. I am able to see you guys. Y entonces la oración que hicieron estos tipos fue: So the prayer that these people did said, maldecimos Betania
We curse Betania. Maldecimos a Víctor Higueros. We curse Victor Higueros. Y declaramos que todo lo que ese desgraciado tiene And we declare that everything that shameful man does será para nosotros. will be for us. Estaban operando desde su amargura, They were operating out of their bitterness, desde su envidia. envy. Porque cuando Dios llama a alguien, Because when God calls no lo someone, llama en amargura, en maldición, they en don't dolor. call them in bitterness and hurt. Lo llama en gratitud. They call them in gratitude, Lo llama en un espíritu de servicio. in a spirit of service. Lo llama They called en una proyección de bendecir, de ayudar, in a projection to bless and help, no de maldecir. and not bad talk. Cursing the people. Curse people. Esto nos enseña, y This voy a cerrar teaches con us, esto, and I will close with this, que nuestra boca, nuestras palabras, that our mouth, our words, es el poder que tenemos de la vida y de la muerte. is the power of life and death. No le diga a tus hijos, no sirves para nada. Don't tell your kids you're useless. Lo estás maldiciendo. You're cursing them. Te digo porque a mí me costó mucho I'm telling you superar because ese trauma. Individually, I had to Que mi papá overcome me that. marcó. Because my father No marked sirven me. para nada. You're useless. Son unos buenos para nada. You're good for nothing. Caramba. Caramba. Y eso nos marcó And that marked us con un espíritu de fracaso, with a spirit de derrota, of que hubo que quebrantarlo. that I had to break. Failure, failure, spirit, Failure. cursing. Cursing. I got you. Yeah. You're saying in English, but I'm saying in English. You're supposed to say it in Spanish. No creo que es fácil traducir. Uno ahí abajo dice, nada, pero ya cuando está aquí es otra cosa. Como decían los abuelitos de mi hijo, no es lo mismo verla venir que venir con ella. Do you get that? It's not the same as coming with her than seeing her. Still coming. No habla de la mujer, habla de It's not speaking una of the woman, situación of a difícil. situation, No a es lo hard mismo situation. ver que otro está viviendo algo difícil You're seeing someone living a hard que situation. uno viviendo esa That situación. one is living a hard situation. Eso It's not the significa same. ese dicho. That's what that saying is. A veces las palabras, los dichos feos son difíciles de traducir. Sayings can be hard sometimes. Pero, But ¿cómo cambiamos eso? how do we change that? Dice la Escritura, Scripture says, Romanos 10:17. Romans 10:17. Así que la fe es por el oír, So faith is by hearing, y el oír and hearing por la palabra de Dios. by the word of God. Hermano, Brother, ¿qué es lo que tú más oyes? what is the most you listen to? Facebook, Facebook, TikTok, TikTok, Instagram, Instagram, noticieros de derrota, news stations of defeat. ¿qué es lo que oyes? What do you hear? Fracaso, pobreza, Failure, poverty, destrucción, destruction, conflicto. conflict. Porque hoy los noticieros solo reciclan lo mismo. Because news stations just recycle the same things. Que dijo el presidente que ya no hay guerra, que dijo el presidente que ahora otra vez hay guerra. President says there's no war, there is war. ¿No es cierto? Am I right? Así están los noticieros. That's how news stations are. Hoy pasó esto Today this y mañana happened, pasa lo contrario and tomorrow the y opposite, pasado vuelve a pasar lo mismo. and the day next again. ¿Qué vas a escuchar? What are you going to listen to? Escucha la palabra Listen to the word para que tengas fe. so you can have faith. Pero ¿cómo? But how? Haz como yo hago, te doy un consejo. Do what I do. I'm going to give you Yo estoy an advice. leyendo la Biblia, estoy I'm reading the word así que por la fe. through the faith. La fe es por el oír. Faith is by El hearing, oír por la palabra de hearing by the Dios. word of God. Me acuerdo de un muchacho I remember of this que guy me dijo, that told me, es que no puedo leer mucho la Biblia. I can't read the word too much. Le dije, ¿por qué? And I asked why. Porque cuando la leo me da sed. Because when I read it, I get thirsty. Le digo, ¿cómo? And I'm like, how? Sí, digo, es que cuando la leo estoy hablando en voz alta y me da sed. Yeah, because when I read it, I'm reading out loud and I get thirsty. La muerte y la vida The están en death. el poder de la lengua.
life and death are in the, Y in the el que tongue. ama la vida comerá de sus frutos. And those that love would Por lo fruit. tanto, hermano, Therefore, es tiempo it's time de empezar a creer to believe y a confesar continuamente la palabra de Dios. and continue to confess what the Word of Nos God llenamos says. de ello We fill ourselves y with vamos a cosechar frutos de vida, it, and we will reap que es lo que fruits of life, corresponde. which is Y corresponding, tendremos victoria, and we will have y victory, tendremos salud, health, y tendremos santidad, holiness, y tendremos prosperidad. prosperity, Porque because la palabra implantada the Word nos lleva a confesar planted su verdad. takes us to confess Tengo His unas truth. confesiones ahí, pero las vamos a hacer la otra I semana, have some convention, but we'll do it next week porque ya acabó el tiempo. because time is up. Tengo que terminar. Pónganse de pie, por favor. I'm sorry. The what? No, no more, not anymore. Okay. Hermano, cierre sus ojos un Brother, close momento your eyes, please, for one moment, y medite. and meditate. ¿Cuáles han sido sus palabras esta semana? What your words have been this week. ¿Qué han sido sus declaraciones? What have your declarations been? ¿De qué ha llenado su corazón? What have you filled your heart with? ¿Tiene ciertas áreas que no consigue dominar, Do you have certain areas that you don't are able to dominate? que lo llevan a hacer lo que no quiere? That takes you to do what you don't want to do? Reconoce que la palabra de Dios es la verdad, Recognizing that the word is the truth, pero no puede. but you can't. Se siente oprimido, You feel se oppressed, siente con la mente aturdida. the mind confused. ¿Sabe? You know, La palabra de Dios lo va a liberar de la confusión. the word of God will liberate you from confusion. ¿Alguien tiene algo que entregarle al Señor? Does someone have something to turn into God? ¿Por qué no viene un momentito aquí al frente como un paso de fe? Why don't you come to the front as a step Y le of dice, faith? Señor, yo te quiero entregar mi inseguridad, mi temor, Say, Lord, I want to turn to you my insecurities, my fear, mi dolor, my hurt, mi angustia. my anguish, ¿Y por qué no? and why not Mi odio, my hate, el resentimiento que me perturba. my resentment that disturbs me. Venga Come forward y entrégueselo a Dios. and turn it into God. Solo usted y Él. Just you and Him. No le voy a pedir que lo confiese y que lo declare, I'm not going to ask you to confess it and declare it, pero venga con una actitud de fe, but come with an attitude of faith, con un corazón abierto with an open heart para decir, Señor, aquí estoy. to say, here I am, God. Dígale, Señor, aquí estoy. So, Lord, I'm here, Reconozco que muchas veces recognizing that many times lo que no quiero hacer es lo que hago. is that I do what I don't want to do. Y veo esa ley de vida, And I see that law En of Cristo life Jesús. of Jesus Christ, pero también veo la ley del pecado but I also see the law of sin que está en mis miembros, that is in me que está en mi naturaleza humana. and my human nature. Usted se conoce, You know yourself. usted se conoce. You know yourself. No huya más de sí mismo. Don't flee from yourself. Reconozca sus debilidades, Recognize your weakness. reconozca sus flaquezas, Recognize your weakness. reconozca aquello Recognize that que lo incomoda, makes you uncomfortable, que lo hace sentir mal, that makes you feel bad, que le hace vivir con problemas en su hogar, that makes you live with problems at your home, con su esposa, con su esposo, with your spouse, o una actitud equivocada con sus hijos. a wrong attitude with your kids, Y digámosle, Señor, and say, Lord, yo me rindo a ti. I rendered myself Todo a Cristo, to Christ, yo me everything entrego. I give. Dígale, Señor, te entrego mi debilidad, Say, Lord, I give you my weakness, mi flaqueza. my weakness. Te ruego, Señor, Lord, I beg you que me des la unción por tu palabra that you give me the anointing of your word para someter to submit mi naturaleza humana my human nature a la impotencia, to the impotence, los deseos de los ojos, to the wishes of the eyes, los deseos de la carne. wishes of the flesh. Quiero someterlos ante ti, I Señor. want to submit them to you, Lord. La impureza, Impureness, la inmundicia, worldly flesh, la lujuria. lust. Te entrego todo eso, Señor. I give that to you, Todo eso es Lord. carne, hermano. Oh, that's flesh, brothers. Los gritos, The el screams, enojo, mad, la amargura. bitterness. Todo eso es carne. All that is flesh. Dile, Señor, lo someto Say, Lord, I submit it en el nombre
nombre poderoso de In Jesús, the mighty name of Jesus, te entrego mi vida, I surrender my life, te entrego mi naturaleza. my nature. Padre, Father, yo oro por todo este pueblo I pray for these people y los que están a través de los medios, and those behind the media, que tu Espíritu Santo that your Holy Spirit les dé la fuerza gives them the strength por el poder de tu for palabra, the power of your word, para que ellos puedan triunfar so those can conquer sobre las áreas de debilidad, over life, sobre las áreas de weakness. flaqueza. Si le ha dicho palabras que atan a alguien, If you've spoken a to sus your hijos, a su your esposo, kids, dígale husband, ahora, Señor, yo cancelo esas palabras. Lord, I cancel those words. Libero a mis hijos, I see my kids, libero a mi compañero, mi compañera de vida. Te my, entrego I give to you mi falta de identidad, my lack of identity, mi confusión, my confusion, mi flaqueza, my weakness, porque yo sé because I que know cuando soy débil, entonces soy poderoso. that I'm weak, but I'm powerful. Señor, extiende tu mano. Lord, extend your hand. Ven y transforma mi corazón. Come and transform my heart. Dame la fuerza para vencer, Give me the strength to conquer, que pueda yo renovar el espíritu de mi mente that I can renew the spirit of my mind por tu bendita palabra, through your blessed y word, que tu espíritu and that your spirit active esa palabra activates that para que yo word, sea transformado, so I can be para transformed, que yo sea so I vivificado can be vivified, y que pueda dejar and I can leave atrás behind todas esas cosas que me perturban, all those things that perturb me. lazos, ataduras, lastres, Chains. pesos. Wait, Yo los echo delante de ti. I cast them in front of you. Cantemos esa canción, yo me rindo a Él. Let's sing that song. Gloria a Dios. Glory to God. Yo me rindo a Él. Aleluya. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Otra vez yo me rindo a Él. I surrender to Yo me rindo. Dios recibe tus lágrimas y tu llanto. Him. God receives your tears. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más, yo me One more time, I rindo. surrender to you. Yo me rindo. Ay, a ver, pastores, oren por la gente. Pastors, pray for the people. Pongan manos. Put hands. Vamos, supervisores, líderes, Supervisors, guías. leaders, guides. Venga, ponga sus Come and manos. put hands. Ore, Pray. transmita vida. Transmit life. Quiero serle fiel. Sigamos. Let's continue. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Sí, Señor.
yourself. Come on, let's go. Entrégate. Give yourself up. Entrégate, fíjate. Yo me entrego. Oh, yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero serle fiel. Oh, sí, quiero serle fiel. Señor, queremos serte fiel. Queremos serte fiel, We want to papá. be faithful, Father. ¿Habrá alguien que en esta linda tarde le quiera entregar su vida a Cristo? Is there someone that would like to give their lives to Christ? Una dama, un caballero, un A joven. lady or a gentleman? ¿Alguien quiere entregarle su vida a Jesús? Someone wants to give their lives to Christ? Si usted invitó a alguien, pregúntele If you invited someone, ask cordialmente them si quiere cordially recibir a if Cristo. you En el want to receive nombre de Christ. Jesús. In A the ver, name of profeta, Jesus. toma el tiempo, por favor, y Prophet, haz la please take the invitación. time. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, Lord, gracias thank you, por lo que thank estás you haciendo. for what you're doing. Gracias por la vida de Salomé. Thank you for the life of Solomon. ¿Cómo se llama la otra chica? How's the other name? A ver, Guillermina. Germina. Jesús viene pronto Jesus comes soon, y viene por nosotros, aquellos que le confesemos. and He's coming for us, for those that confess Him. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Espíritu Santo, gracias. Holy Spirit, thank you. Gracias. Thank Gracias. you. Dígale Thank you. gracias. Tell Him thank you. Thank you. Gracias. Thank you. ¿Cómo te llamas? What's your name? Francisco acaba de recibir a Cristo. Francisco has just Le damos received un Christ. aplauso al Let's- Rey de Gloria por este Let's joven, give a round of applause for this precioso joven. precious youth. Amén. Amen. Es un hombre You're a de man éxito. of El pasado successful. quedó atrás. The past is behind. Vas a empezar a leer los proverbios. Start reading Proverbs En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. ¿Saben una cosa, Guillermina y Salomé? You know one thing, Solomon y Germina? La Biblia nos enseña, dice que tenemos que meterlos aunque sea a la fuerza. The ¿Sabes Bible por shows qué? us that we sometimes have to be Porque forced in. Cristo viene. You know why? Because Christ is coming. Y si al salir aquí nos morimos, ¿para dónde nos And then when vamos? we go, we exit here and ¿Tú we sabes a die. dónde te vas? You know where you're going to go? No, ¿tú? Nadie No, sabe. no one knows. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, But when we receive Christ as a Lord and Savior, aseguramos nuestro futuro. we assure our future. Y aunque nos muramos, And even if we die, somos del Señor. we belong Si to Him. vivimos, If somos we del live, Señor. we belong to Amén. Him. Yes. Entonces, Dios quiere nada más su corazón, All Jesus wants is your heart. solamente su corazón. Just your heart. No les pide más nada que su Nothing corazón. else. Just your little heart. Y yo decía antes de conocer a Jesús, primero me voy a arreglar en esto. No, Dios And nos before quiere I got así, Christ, I would say this. quebrados, así He como wants us estamos. broken, just like how we are. Porque Él hace nuevo. Because that's how He moves. Él hace nuevo. He becomes new. ¿Cómo te llamas, hermano? Que perdóname que se me olvida tu What nombre. is your name, brother? Luis. Luis? Luis para mí es un ejemplo de la transformación que va haciendo Dios. Luis is an example of what the ¿Verdad que sí, transforming Luis? that God is doing, right? ¿Cuántos miran la diferencia, Luis? How many see the difference of Luis? Y hoy el Señor le habló que va a ser un empresario. And then God spoke Amén. to him that you're going to be a businessman, Porque amen? está buscando a Dios. Because he is seeking God. Esa es la clave. That's the key. Ahora, Now- ¿quieren recibir a mi Jesús? You want to receive Christ? Sí, Guillermina, qué bueno. Yeah. Okay, Qué good. bueno. Salme, repitan conmigo todos esta oración. Repeat everyone this prayer. Señor Jesús, Lord Jesus, esta mañana, this morning, gracias thank you por tu presencia. for your presence. En esta hora, In this hour, vengo delante de ti, I come before you reconociendo recognizing que soy pecador, that I'm a sinner pero te pido perdón and I ask for por forgiveness mis pecados. for my sins. Te necesito. I need you. Reconozco Recognize you. que moriste en la cruz del Calvario That you died on the y cross on derramaste Calvary tu sangre. and your blood was Y shed. esa sangre And that blood hoy me limpia today cleans de me todo pecado, of all de sin, toda maldición. of all curse. Te reconozco, Señor, I recognize you, Lord, como mi único like my only y suficiente and Salvador. sufficient Savior. Entra a mi corazón Come into my heart y hazme una nueva persona. and make me a new person. Hazme una nueva persona. Make me a new Yo person. renuncio I renounce al dolor, to hurt,
al sufrimiento, suffering, a la traición, en betrayal, el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén, Salomé. Amen. Amen, Salome. Miren aquella bandera. You see that green Tienen un flag? regalo para They have a ustedes. gift for you. Vayan allá, les Please go. bendice. Los bendecimos en We el bless them nombre de in the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. ¿Qué les parece si les canto el Happy Birthday to you? Lord, if I sing the happy birthday to you, Para todos los que estuvieron con nosotros esta mañana, for those that were with us this morning, que Dios les bendiga abundantemente. God bless you abundantly. Tengan una semana de éxito. Have a A ver, successful